Muy buenas tardes a todos. Quisiera darles la bienvenida a nuestra masterclass DUA en Movimiento. ¿Cómo planificar mis clases con DUA? Esta masterclass está desarrollada en el marco del proyecto de libros digitales accesibles, coordinada conjuntamente por Paraguay Educa y UNICEF. Le cedo la palabra al señor César Martínez. Sí, buenas noches. Creo que me escuchas, ¿verdad? ¿Me escuchan? Sí, sí, te escuchamos. Sí, buenas noches a todos. En esta ocasión, nos acompaña Marisol Moreno Angarita, de nacionalidad colombiana, PhD en Salud Pública y consultora en Desarrollo Humano, Capacidades e Inclusión Social y académica de la Universidad Nacional de Colombia. Ella posee formación en Teoría de Inteligencias Múltiples y Diseño Universal para el Aprendizaje por la Escuela de Educación de la Universidad de Harvard y el Centro de Applied Science Technology, CAST, de Estados Unidos. Ella ha participado en el diseño de políticas, de prácticas y de culturas inclusivas en el marco de una educación para todos basadas en el DUA, formando a maestros y directivos docentes en el ámbito de la abogacía de los derechos de las personas con discapacidad y promoviendo transformaciones educativas que brinden educación de calidad con equidad para que ninguno quede atrás. Es fundadora del Grupo de Investigación de Discapacidad, Políticas y Justicia Social, miembro de la Global Partnership for Children with Disabilities, autora y coautora de libros como Diseño Universal para el Aprendizaje, algunas experiencias desde Colombia, Educación Inclusiva, Estado de la Cuestión, Política de Educación Inclusiva, Notas Técnicas para Bogotá y Estrategias Pedagógicas basadas en el DUA, entre otros. Antes de cederle la palabra a Marisol, me gustaría pedirles a los participantes que por favor puedan ir dejando sus preguntas en el chat a lo largo de la ponencia y al final del encuentro vamos a tener un espacio especialmente dirigido para aclarar las dudas que tengan. Sin más preámbulo, le cedo la palabra a Marisol. Muchísimas gracias a Yesa, Claudia, Fe, César, todos los que han tenido el detalle de invitarme para compartir con ustedes esta masterclass. Vamos a tener una jornada, espero que muy productiva, muy motivante, de muchos aprendizajes. Voy entonces a presentar en mi pantalla para que ustedes puedan acompañarme en este recorrido que hemos preparado con mucho cariño para todos los participantes. Lo hemos denominado DUA en Movimiento. ¿Cómo planificar las clases? Porque en el marco de la estrategia de Paraguay Educa, en alianza con UNICEF, ustedes tienen la oportunidad de aprender acerca de DUA, de usarlo, de implementarlo, pero hemos querido en esta masterclass profundizar en algunos elementos relacionados con la planificación. ¿Cómo funciona entonces? Vamos a la agenda de esta tarde, hacer un breve recorderis del DUA, nunca sobra cuando uno está familiarizándose con estos marcos sombrilla. Posteriormente entramos a manos a la obra, aspectos claves en la planificación, en la planeación curricular, y después, por supuesto, una serie de ejemplos que quiero compartir con ustedes. Comencemos entonces sin más preámbulo. Espero que allá donde ustedes se encuentren, algunos de ustedes multitareas, estarán haciendo más de una actividad, otros están pegados del computador, otros del celular. Cualquiera que sea la forma de conectarnos, lo importante es que tengamos este vínculo durante este tiempo para poder aprender unos de otros. Recuerdan ustedes, entonces, en pantalla he traído estas frases para recordarles a ustedes que como profesores a veces usamos materiales, usamos dispositivos, estrategias que no son compartidas por todos los estudiantes. Quería traerles este hermoso mensaje. Feliz Día del Profesor. Todos los días del año docente son un día para nosotros importante y de reto porque puede cambiar la vida de cualquier niño, de cualquier niña que estaba excluido, que se estaba quedando atrás, pero que si nosotros logramos
ofrecerle una educación de calidad, con acogida, una educación que le permita participar, entonces ese niño nos recordará con gran cariño. Tenemos los profesores la posibilidad de dejar huellas muy positivas o dejar huellas no tan positivas. El reto entonces es a que todos dejemos un impacto en la vida de nuestros niños y nuestras niñas. Pues este lindo mensaje es el mismo que está en el recuadro verde, morado y amarillo. En todos dice feliz día del profesor. La diferencia es que el de la izquierda es sueco, de la derecha es árabe y tenemos inglés y español. Eso es lo que pasa en la cotidianidad del aula. A veces usamos referentes, ya sea lenguaje, experiencias, comentarios, instrucciones, que no logran ser identificados por todos los niños y las niñas. Con la planificación de DUA esperamos adelantarnos y ya les voy a contar cómo, para que todos puedan participar y formar parte y navegar del currículo que hemos preparado para ellos. Muchas de las preguntas que nos trasnochan como docentes y que DUA ha recogido de una manera muy pertinente es: ¿por qué los estudiantes no aprenden? ¿Por qué si una persona atraviesa un currículo 12 o 15 años, por qué no aprende a leer, a escribir, a producir un texto coherente? Nos preguntamos también qué hay detrás de la deserción escolar, por qué hay niños que se salen del sistema. Y también nos preguntamos qué debemos hacer para no dejar a nadie atrás. Pues todas estas preguntas fueron abordadas por el diseño universal para el aprendizaje. Ya les cuento de qué manera estaban muy preocupados por estas mismas preguntas que tenemos hoy nosotros. ¿Cómo aprenden los estudiantes? ¿Cómo enseñan los docentes? ¿Cómo es ese encuentro entre el estudiante y los docentes mediado por el currículo y por otros dispositivos? Pues finalmente se posiciona toda esta reflexión en una pregunta práctica. ¿Cuáles son las barreras que experimentan los estudiantes para aprender? Y el diseño universal, el DUA, se centra en tratar de identificarlas y eliminarlas, porque no olviden que parte del éxito de un currículo es que reconozca la diversidad de los estudiantes. Pero yo le agrego lo que escribí a la derecha, no solo de los estudiantes, también de nosotros los docentes, porque todos somos diversos. Hay muchas preconcepciones, por ejemplo, sobre los docentes, que todos son excelentes oradores, que todos saben explicar muy bien, que todos logran contar una historia con todas las habilidades de narración, que todos son sistemáticos, que todos son organizados, todos y todas estructurados, exigentes, etc. Sin embargo, fíjense lo interesante. En el diseño universal, todas estas preconcepciones son cuestionadas con la evidencia que recogen de los distintos estudios que acompañan la propuesta del DUA, donde muestran cómo las barreras no están en las personas, no están en ese niño, en esa niña que llega a nuestra aula. La barrera la encuentran cuando van a aprender y aparecen las dificultades. Por eso la invitación y por eso esta clase, esta masterclass, para que transformemos las condiciones del aprendizaje, porque a los aprendices no los podemos transformar, tenemos que reconocer su diversidad, sus distintos funcionamientos. Existen muchas barreras de todo tipo, algunas las podemos eliminar mediante la planeación curricular, otras mediante una serie de estrategias de política pública, de política de educación inclusiva, que es incluso inter y transsectorial. Por ejemplo, las barreras más comunes, actitudinales, físicas, emocionales, económicas, culturales, cognitivas, comunicativas, lingüísticas, ambientales, atencionales. La pandemia sí que nos abrió toda esa compuerta para poner sobre la mesa la importancia de estos aspectos, de la comprensión, del interés, de la pertinencia con la vida del estudiante, pero también otros aspectos que a veces dejamos de lado: el horario de la clase, la pasión por los materiales, la pasión por enseñar, la disponibilidad de los materiales y también los conocimientos previos. Entonces, hay barreras de todo tipo, económicas, socioculturales, de condiciones generales de existencia, pero también de proyecto de vida de la familia y los cuidadores.
Nosotros entonces, desde el DUA, desde esas reflexiones que recoge el DUA, nos habla de que el estudiante debe estar en el centro del sistema educativo y ahí poner foco. Y no tanto en el plan de estudios como se creía antes, que lo más importante era cumplir el currículo. Ahora sabemos que es importante cumplir el currículo, pero con estudiantes que estén aprendiendo y participando con calidad y equidad. Rápidamente este recorderis, quienes me están escuchando, y agradezco su participación, su presencia en el día de hoy. Recuerden ustedes, el DUA viene del diseño para todos de la arquitectura. Cómo los arquitectos deciden eliminar las barreras para entrar a los edificios, para moverse en el espacio, con el profesor Ron Mays, que es el pionero del diseño para todos, y el profesor David Rose y su grupo CATS, el profesor Rose enseñando en ese momento en la Universidad de Harvard, en la Escuela de Educación, dice, ¿qué pasaría si nos inventamos también rampas cognitivas? No solo rampas físicas como las de los arquitectos, sino cognitivas. Y entonces plantea que se debe hacer un diseño de la instrucción, es decir, una planeación del sistema educativo y de lo que va a pasar, que tenga en cuenta las necesidades de todos los estudiantes con sus características diversas, para que todos tengan la oportunidad de aprender mediante enfoques flexibles. Y por supuesto, es necesario tener claro los resultados de aprendizaje, que ahora estamos todos hablando, ¿cierto?, de los objetivos del aprendizaje, pero también los medios de los que disponemos y organizamos para lograr esos objetivos. En últimas, el DUA, Diseño Universal para el Aprendizaje, hace dos cosas. Elimina las barreras del aprendizaje y en consecuencia favorece el aprendizaje de todos y todas. La invitación del DUA es: construyamos rampas para el aprendizaje. El DUA en detalle, ya en la definición que ustedes han visto en otras sesiones y también en todas las acciones en el marco de esta iniciativa, es que se debe en el sistema educativo, se plantea un diseño intencional que debe ser planeado, donde considera y se adelanta que los estudiantes que van a usar ese currículo, que van a navegar en ese currículo, que van a consumir ese currículo, como si imagináramos un supermercado. Entonces tenemos que tener una gran diversidad de arroz, de azúcar, de jugos, porque los que vienen a comprar son todos diversos en sus gustos, preferencias y condiciones. También esa es la invitación del DUA. Es universal porque debe incluir a todos, no debe dejar a nadie afuera, ninguno excluido, ninguno atrás. Debemos pensar en todos los que están ahí, ellos y ellas deseosos de aprender. Y finalmente, el tema es de aprendizaje, porque el aprendizaje a todos los seres humanos, desde que nacemos y a lo largo de toda la vida, nos plantea retos. Aprender es transformar una condición en todos los sentidos, cognitiva, sensorial, etcétera, pero esa transformación requiere de apoyos porque no necesariamente todos aprendemos todo lo que queremos de manera espontánea y solo por la intención y la voluntad. A veces esos retos requieren apoyos para que podamos ir avanzando. En este breve repaso de DUA, de las bases conceptuales de este enfoque sombrilla, recordamos que todo se basa en la evidencia. El aporte de DUA es recogernos una cantidad de elementos investigativos, de resultados, y nos los pone, por eso se llama sombrilla, porque los recoge todo, nos los pone muy sencillos en unos esquemas que se basan en las neurociencias, que nos dice el aprendiz es diverso. En la investigación educativa, que nos remarca que todos podemos aprender juntos. En la psicología cognitiva, que demanda que las prácticas de enseñanza y las didácticas deben reconocer esa diversidad de aprendices y se puede apoyar en precisamente todo lo que está disponible para construir esos apoyos para el aprendizaje. Y las tecnologías de asistencia, que funcionan como una extensión de los sentidos y nos permiten hablar de cero barreras. Entonces, en el DUA se ha armado este esquema
que ven ustedes a la izquierda, donde se reconoce que cada aprendiz es como una huella digital único, pero que hay unos procesos que como seres humanos compartimos. El DUA entonces hace su esquema a partir de las 3 grandes redes que se involucran cuando estamos tratando de aprender, que tratan de responder las 3 grandes preguntas del aprendizaje. ¿Por qué aprender esto? ¿Qué debo aprender? ¿Cómo puedo aprender? Y así han titulado las redes: la red motivacional, el por qué, la red de reconocimiento que se involucra para el qué y la red estratégica para el cómo. Todas ellas gracias a los aportes de Lev Vygotsky y toda la transformación que hizo él con la psicología cognitiva y la neurología. Todo eso que les he hablado se resume en este esquema que ustedes ya tienen, que están desarrollando en los cursos que se han diseñado en esta iniciativa, que ustedes pueden aprender sobre cada una de estas acciones y cómo involucrarlas, pero hoy nos vamos a dedicar a manos a la obra, cómo se implementa, cómo se aplica en el aula, cómo se planea esto con duda. Y a veces puede uno pensar que porque se usa la palabra neurociencia, que porque se pone un poco sofisticados ciertos nombres que tal vez no formaban parte de nuestra jerga, pero nada de eso es nuevo. Lo que es nuevo es haberlos compilado todos juntos y armar un esquema para su aplicación. Pero estas palabras pueden ser llevadas a la vida cotidiana y nos van a ayudar a aprender de cómo funciona el cerebro, cómo funcionan los aprendices, cómo somos los seres humanos de diversos. En este pantallazo que ustedes ven, les quiero mostrar una experiencia americana donde a unos niños pequeños de primaria les empiezan a explicar sobre cómo funciona el cerebro para que ellos vayan tomando decisiones sobre los propios procesos de aprendizaje de los que habla el diseño universal para el aprendizaje. Tenemos a estos 3 niños que empiezan a estudiar cómo es el cerebro, las partes del cerebro, las funciones del cerebro. Y, por ejemplo, este compañero dice, la amígdala es la parte emocional del cerebro. Él está en un proceso de resolver unos temas comportamentales porque ha tenido muchos conflictos con los compañeros de su clase y la profesora decidió contarles cómo funciona el cerebro, cómo funcionan las emociones, cómo se dan las habilidades socioemocionales para entre todos ayudar a resolver los conflictos que tiene este estudiante. A la amígdala la llaman el perro guardián. Entonces crean un lenguaje muy sencillo para los niños para hablar de un tema complejo como es el cerebro. Esa es la invitación con duda, a que temas que tienen un fundamento científico que puede ser relativamente complejo formen parte de nuestra cotidianidad, porque de lo que se trata es que sepamos cómo aprenden los niños y las niñas, porque si sabemos cómo aprenden ellos y ellas, podemos entender sus necesidades y con ese conocimiento adaptar las experiencias del aula, es decir, planificar el aula, planear las sesiones, las unidades, los temas. Estos niños entonces hablan así, la niña dice, la corteza prefrontal es una parte del cerebro que te ayuda a aprender, y empiezan a identificar y te ayuda a tomar una decisión sabia. Es decir, hay un perro guardián y hay una zona que te ayuda a tomar una decisión sabia. O sea que tu corteza prefrontal es un búho sabio. Y así los niños empiezan a tener una comprensión de sus propias emociones, de su comportamiento con los otros, del aprendizaje. También así nosotros tenemos que, como maestros, apropiar un lenguaje sencillo para entender cuáles son nuestros retos en el aula, cuáles son nuestros retos en la planeación. Y quiero compartir con ustedes entonces algunos elementos centrales de la planeación antes de que entremos en materia. Lo primero es el concepto de apoyo. Cuando estamos nosotros liderando, coordinando, animando, siendo unos arquitectos de los ambientes de aprendizaje, tenemos entonces situaciones como estas. Tenemos un aprendiz que quiere aprender algo. Ese algo es que el profesor le pide que lea un texto.
Estamos en primer grado y van a empezar a aproximarse a los textos breves, a las historias sencillas, a las historias cortas. El niño ve ese nido que representa el texto que debe manejar, que debe tocar, que debe tratar de dominar, se aproxima a él, lo toca, le da vueltas, empieza a abordar la tarea, pero resulta que sus conocimientos no es suficiente, su altura, sus habilidades, por lo tanto su experiencia previa no le da para eso y llega a sentir la tarea distante, lejana. Necesita un apoyo. Y aquí es donde aparece, en este caso lo representamos con el adulto, pero el apoyo puede ser una tecnología, un compañero, un buen libro pedagógico, como los que estamos haciendo con la iniciativa de libros digitales accesibles, donde el niño va a tener el paso a paso de cómo construir la tarea. Entonces, eso es un apoyo. Ese apoyo le va a permitir pasar de su nivel de desarrollo real a un nivel de desarrollo potencial. Y entonces, esa diferencia es la que llamamos el andamiaje en el marco de la zona de desarrollo proximal. De eso se trata el DUA, es crear esos apoyos. Les colocamos andamios a los estudiantes para que puedan acceder y las barreras desaparezcan. Pero esos andamios, esos apoyos no son para siempre, son graduales, son pertinentes de acuerdo a la edad, a los funcionamientos, pero pueden ser para todos y para todas. ¿No creen ustedes que cuando los niños están intentando aprender a leer y a escribir, no necesariamente solo los niños y niñas con discapacidad experimentan retos? Los experimentan todos. Entonces, por eso el diseño universal es para todos. Está al servicio de todos. Ese concepto de los apoyos, entonces, es clave para la planeación en el aula. Entender que todos los niños necesitan apoyos y que incluso un apoyo le puede servir a más de un niño, el mismo apoyo. El otro elemento es que la variabilidad, la diversidad es la regla, es la norma. Todos los que me están escuchando, casi 1000 inscritos que tenemos para esta sesión, que nos alegra enormemente, para que nos convirtamos en unos transformadores del currículo, unos generadores de oportunidades para aprender de los niños y las niñas. Entonces, el diseño universal reclama eso y dice que es importante ser flexible desde que uno está planeando y tener en cuenta esa norma de que todos somos distintos, como las casi 1000 personas que nos están acompañando en este webinar. Todos somos diversos. Algunos usamos talla S, talla M, talla L, así también en el currículo. Algunos tomamos notas, otros queremos escuchar, otros queremos hacer ejercicios. Entonces, las diferencias para el aprendizaje, los distintos modos de recibir la información y de producirla, nos hace clave que se tenga en cuenta para la planeación. Pero no estamos solos en esa planeación, tenemos unas tecnologías de asistencia, que son diversas formas de dispositivos. A nivel mundial se les llama de pronto apoyos, tecnología blanda, tecnología media, vienen muy fuertes del campo de la rehabilitación, por ahí empezaron, pero poco a poco se fueron comercializando hasta que hoy ya están disponibles para todos y todas. Los celulares que estamos usando en este momento, con todo el paso de audio a texto, de texto a audio, todo eso son tecnologías que hacen la vida más fácil. Y por supuesto se usan en distintos ámbitos disciplinares. El otro elemento es que tengamos en cuenta las 3 grandes preguntas que el diseño universal nos hace y que debemos nosotros tener en cuenta al momento de la planeación. ¿Qué es lo que los niños van a aprender? En ese momento, el reconocimiento de la información de ese qué es responsabilidad del docente, es responsabilidad del currículo, es responsabilidad del equipamiento educativo, del sistema como ha sido concebido, de los dispositivos, de los tiempos. Todo eso ayuda y colabora para que los niños puedan o no puedan reconocer qué es lo que deben aprender. Porque cada persona es única. Todos recibimos la misma información, pero algunos activan el cerebro en unas zonas donde de pronto enfatizan la ropa que tiene el profesor,
otros enfatizan el tono de la voz del profesor, otros el horario, la cercanía, muchos aspectos. Todas estas variaciones hacen que al final del día, después de que estamos expuestos a un estímulo, tengamos un recuerdo de aspectos fuertes y aspectos débiles. Por ejemplo, ¿qué recuerdan ustedes de la pandemia y de todos los esfuerzos que hicimos para recuperar esos aprendizajes, para sostener el vínculo? Pues cada uno recordará cosas distintas, ¿cierto? Algunos recordarán los materiales, otros la misma condición que se estaba viviendo con los estudiantes, las prácticas emergentes que tuvimos que diseñar. Entonces, este tema es muy importante. El qué del aprendizaje es muy individual, pero es el profesor, el docente, el currículo, el que lo universaliza para que todos y todas puedan navegar. El cómo es una serie de estrategias para procesar la información que tienen que ver con las instrucciones, la memoria, la atención. Por ejemplo, este es un experimento que es muy útil. Ustedes deben contar, ustedes deben contar el número de veces que los jugadores se pasan la pelota. Los jugadores de la camiseta blanca. Algunos de ustedes pudieron contar 16 pases, otros 14, otros 15. Pero el detalle más importante, ¿me están escuchando? Ayesa, ¿me están escuchando? Sí, Marisol. El detalle más importante es este. ¿Vieron el gorila que pasó? Este es el detalle. De eso entonces se tratan las estrategias que a veces pasamos por alto en el aula y que los estudiantes requieren con mucha atención que el profesor desarrolle. La tercera pregunta, porque ya vimos el qué aprender, el cómo aprender, un énfasis cierto, lo que nos plantea el DUA, pero el tercero, el compromiso o involucramiento con la tarea del aprendizaje, el por qué aprender. Algunos expertos en DUA, el propio grupo de CATS, sugieren que la pregunta por el qué es responsabilidad del docente, la pregunta por el cómo aprender tiene mucho que ver con el funcionamiento del estudiante, pero la pregunta por el compromiso, el involucramiento, tiene que ver con el vínculo entre yo estudiante o yo docente con esa relación de enseñanza-aprendizaje, que permite que se dé un por qué aprender. Y aquí viene una frase que siempre repetiré en todas estas charlas. Las emociones del profesor David Ross dice, son los estantes que sostienen la cristalería cognitiva. Y entonces nosotros que estamos planeando la implementación, la aplicación del DUA en movimiento en primero, segundo, tercer grado, tenemos que tener eso en cuenta. Los niños en estas edades son muy, muy emocionales porque todavía las emociones están, toda la zona cerebral involucrada, el sistema límbico donde se alojan estos aspectos, están en una etapa que no hay control aún. Entonces los niños se desbordan en sus emociones, no pueden como los adultos decir no voy a estar triste o voy a cambiar la actitud, me voy a controlar de esta ira que siento, voy a disimular este dolor o este malestar. Eso no lo puede hacer un niño. Las emociones están a flor de piel. Y esas emociones en la primera infancia y en el primer ciclo son las que construyen la estantería. Entonces, ¿qué tal si yo construyo mi estantería con dolor, con tristeza porque la profesora me pasa al frente y siempre respondo mal, con las miradas de pronto de mis compañeros que me hacen sentir que no soy acogido? Entonces, todos esos elementos son fundamentales para construir una estantería sólida.
Hasta aquí, como todos los elementos, sombrilla, elementos fundamentales para tener en cuenta con esta aplicación del DUA en movimiento. Ahora entremos en materia. La planificación curricular, ¿cuándo vamos a aplicar el DUA? ¿Recuerdan ustedes que para planificar tenemos que partir entonces, cuando estamos aplicando el DUA, de cuáles son las barreras que experimentan nuestros estudiantes? Quiero dar un minuto, un tiempo para que ustedes que me están escuchando recuerden esos estudiantes que han tenido a lo largo de 10 años, 15, 20, algunos 30 años enseñando. Esas barreras pueden clasificarse. Esas barreras pueden listarse, inventariarse, ¿cierto? Entonces, el reto con la planeación es identificar las barreras para eliminar las barreras. De eso se trata. Me adelanto a que el niño sea excluido. Me adelanto a que el niño fracase. Me adelanto a que el niño sienta que no pueda. ¿Cómo me adelanto? ¿Cómo elimino las barreras? Brindando los apoyos. ¿Recuerdan ustedes de lo que hablamos anteriormente? ¿Cómo se diseñan esos apoyos? Pues aquí el DUA, el grupo de CATS, el profesor David Rose y su equipo, nos dan este esquema, la guía para educadores, que ustedes ya en el curso virtual que muchos de los que me escuchan desarrollaron, y si no, invitamos a los que no han hecho estos cursos para que se inscriban tan pronto se abran las nuevas convocatorias. Entonces, el DUA es un esquema con una serie de acciones que yo como maestro debo hacer para que terminen esas acciones siendo unos apoyos para que mis estudiantes puedan activar sus 3 preguntas de qué aprender, cómo aprender, por qué aprender de la mejor manera. Estas distintas acciones me permiten que accedan al aprendizaje, Que que por su nombre está construyan Gabriela. el conocimiento, que internalicen muchos de esos aspectos, pero al final, ¿yo qué quiero? Unos aprendices que se sientan a gusto, se sientan acogidos, se sientan decididos, motivados, conocedores, que puedan ser creativos, que sean estratégicos, que se centren en metas, ¿cierto? Podría uno decir unos aprendices felices. El tema central acá es la participación. Y es de eso de lo que se trata cuando uno elimina barreras. La diferencia es que hay unos niños que están atrás porque las barreras los dejan atrás. Independientemente de las barreras, sean estructurales, sean coyunturales o sean del sistema mismo. Pero si uno empieza a eliminar las barreras, entonces los niños van a ser acogidos y van a poder participar. ¿Cómo es un aula de DUA en movimiento? Es un aula donde todos y todas están participando. Pero ojo, no tienen que hacer todos lo mismo. Vamos a ver entonces de qué se trata esa planeación. Como maestros sabemos que toda la responsabilidad del aprendizaje no se resuelve única y exclusivamente ni en el cuaderno, ni en el libro de texto, ni en el aula. Es el resultado de un conjunto de factores, que es precisamente de lo que se trata esta iniciativa alrededor de los libros de texto accesibles, los libros digitales accesibles, de crear un ecosistema educativo que permita la participación de todos. Y para eso me permito tomar este esquema de Alberta, Canadá, donde al implementar DUA, ellos definen que hay una responsabilidad compartida desde el sistema educativo, el Ministerio de Educación, los distintos niveles de las autoridades educativas, que deben tener un liderazgo, como se ha visto acá en el caso de esta iniciativa, que recogen insumos de la investigación y las evidencias, como es el caso de DUA. Por eso estamos hablando hoy de DUA en los sistemas educativos, porque hay mucha investigación y evidencia que reporta
de la conveniencia y del éxito. Pero no es suficiente el liderazgo y la investigación. Necesitamos unos profesores formados, comprometidos, ¿cierto? Un recurso humano que esté formado para reconocer la diversidad y poder implementar el DUA o todos estos enfoques sombrilla que alimentan y enriquecen la práctica pedagógica y las didácticas. Ese crecimiento profesional del profesorado le va a permitir tener un liderazgo escolar, sacar adelante la iniciativa, todas las iniciativas, que cuando le pregunten por qué es la mejor aula, por qué es el mejor colegio, se sienta orgulloso y pueda decir, no porque aquí estén los que tengan los mejores resultados y las pruebas, seguramente también, sino porque aquí nadie se queda atrás. Aquí se materializa el derecho a la educación. Pero también se necesita tiempo, porque hay que planear. La planeación no es mágica. No es solo con desearla, ¿cierto? La planeación hay que trabajarla, hay que hablar, hay que escribir, hay que conversar, hay que gestionar. Y para eso tenemos que trabajar con padres, consejeros, escolares, con la comunidad, con los orientadores, con todo el grupo humano que forma parte de la comunidad educativa. Y esa comunidad educativa comprometida también involucra a los proveedores de servicios. Es muy importante que, por ejemplo, quien provee la alimentación sepa que hay niños que tienen dificultades para comer, para digerir. Entonces tenga la capacidad de decir, a ese niño no le llevo una torta, sino que le voy a llevar una gelatina para que él pueda participar igual que nosotros. Que los que hacen las sillas y el equipamiento de los colegios, de las instituciones educativas, sepan que hay niños de talla baja, que hay niños zurdos, cuya preferencia es el uso de la mano izquierda, ¿cierto? Todo ese tipo de aspectos hacen que se sea sensible a las necesidades y que efectivamente los estudiantes y las estudiantes puedan aprender. Y tenemos finalmente, y lo más importante, una visión compartida. Por eso en Paraguay, liderado por Paraguay Educa y con, por supuesto, el Ministerio de Educación y UNICEF, en alianza con todos los otros socios que están participando, saben que hablar de una educación con calidad y equidad es una visión compartida de lo que queremos que pase con nuestros niños, con nuestras niñas, con nuestros jóvenes y nuestros adolescentes. La educación inclusiva es antes que nada un asunto de valores, de querer y creer que todos podemos aprender independientemente de la condición, el género, la condición económica, etc. Y todo eso forma parte de la planeación. Entonces, tenemos unas preguntas acá que nos hacen desde la guía de Alberta para las autoridades educativas, por ejemplo, que qué esperan que aporte a este sistema la comprensión y el compromiso con el DUA. Por eso le están apostando, porque saben que el DUA permite construir una visión y un liderazgo en el sistema educativo, que todos y todas sean acogidos, participen con equidad y con calidad. Pero esto, por supuesto, hay que conectarlo con otras iniciativas. Por eso el DUA no es solo, sino que se asocia y se acompaña de muchas estrategias para la transformación de las culturas inclusivas. Iniciativas también como el diseño de libros digitales accesibles, el uso de las tecnologías para eliminar las barreras, ¿cierto? Cuando entonces los líderes de estas iniciativas a nivel ya de las instituciones educativas, en respuesta a ese liderazgo del sistema educativo, de la política educativa vigente, está al frente, entonces se pregunta, ¿qué puntos fuertes y recursos, experiencia, tiempo de trabajo colaborativo, actividades de aprendizaje profesional entre los profesores a manera de escuela de maestros, qué materiales, qué infraestructura, qué recursos humanos, qué es lo que tenemos que pueda apoyar la implementación del TUA y qué nos hace falta, ¿cierto? ¿Qué barreras y retos podríamos encontrar en el camino para la aplicación del enfoque de DUA o UDL, como se conoce en inglés, en el caso particular de nuestra institución?
Entonces, el DUA no es algo que se impone para la planeación. El DUA es algo que se construye con todos y con todas para responder a las necesidades diversas de todos y todas los que participamos en el sistema. Vamos entonces, como instituciones educativas, que tener que avanzar en la implementación de las políticas educativas, en el mejoramiento de las prácticas pedagógicas pertinentes y de calidad, en las actitudes propositivas frente a una visión donde todos y todas cabemos en el sistema educativo, una capacidad instalada que se fortalece con la ayuda de todos, la comunidad educativa, pero también la gestión de unos recursos, por supuesto. Ya como docentes y directivas escolares, tenemos que entrar a mirar quiénes son los socios claves que nos ayudarán a implementar el enfoque DUA en nuestra institución educativa. Tenemos, por ejemplo, un grupo de padres, tenemos la empresa de panadería que hay en la esquina, tenemos el señor del sistema de transporte. Todos ellos forman parte de lo que debe ser el conjunto de socios para eliminar barreras. Recuerdan ustedes que todas las barreras no solo se dan en el propio proceso de enseñanza-aprendizaje, sino para el ingreso a los estudiantes, para la permanencia, para la evaluación, para el ingreso y para todo lo que constituye el ecosistema educativo. También nos preguntamos como docentes, ¿cuáles son los enfoques y las prácticas colaborativas que nos ayudan a impulsar la aplicación del DUA en nuestra institución? Y tenemos muchas en este sentido. El aprendizaje significativo, el aprendizaje centrado en proyectos, todo lo que tiene que ver con múltiples inteligencias, enseñanza para la comprensión, diseño instruccional y muchos otros desarrollos de maestros y de maestras que a lo largo y ancho del mundo han aportado a comprender mejor de qué se trata eso de la coproducción de sentido que media cuando hay un docente, unos estudiantes, un currículo, unos textos, unos recursos educativos en pro de la garantía del derecho a la educación. También los proveedores de servicio, también las secretarías de educación, ya como, digamos, administradoras de los servicios, tienen que poner en práctica esta visión, este lenguaje, esta manera de entender cómo todos y todas debemos ser acogidos en el sistema educativo, cómo eliminar barreras, cómo podemos aprovechar la tecnología en nuestras instituciones ahora que la pandemia nos ha dejado mejor dotados de equipos y de capacidades, ¿cierto? Los profesores y profesoras nos preguntamos, ¿de qué manera el DUA puede ayudarnos a lograr mejorar nuestras experiencias de aprendizaje? ¿Cómo podemos recoger pruebas para demostrar que el DUA sí contribuye al éxito de los estudiantes? Y de eso se trata, de que entre todos y todas mejoremos la calidad del currículo haciéndolo más inclusivo y menos excluyente. Finalmente, todo esto debe agruparse en unos mensajes claves como para no dejar a nadie atrás, que ninguno se quede afuera, pero podemos colocar ya para nuestra propia institución educativa, quienes me escuchan, los casi 1000 participantes que tenemos, ¿cómo llamaría usted? ¿Qué eslogan? ¿Qué mensajes claves pondría en su institución educativa para motivar, para seducir, para conmover, para que todos y todas entiendan de una vez y para siempre que todos los niños y las niñas merecen y deben estar participando de la vida escolar y que cualquiera que sea la barrera que los aleja de ella, tiene que ser eliminada mediante la introducción de apoyos. Y obviamente como equipo trabajaremos los directores de la institución, con el personal, tanto docente como administrativo, como de servicios generales, los padres, los propios alumnos y otros socios educativos. Todos tenemos que, como una ola de transformación, trabajar del mismo lado para que ninguno, ninguna se quede atrás. Esta capacidad que vamos a desarrollar implica la planeación en el aula y fuera de ella. Y esa planeación nos va a ayudar a crecer como maestros,
a cualificarnos, a acceder a otros aprendizajes, aprender de otros maestros que aprenden de maestros. Es una transformación maravillosa. ¿Cómo vamos a colaborar más allá de la escuela? Porque todo lo educativo no se resuelve exclusivamente en la escuela, también las familias, los entornos, los contextos afectan significativamente esas metas y esos objetivos de aprendizaje. ¿Quién va a depender este enfoque de reconocimiento de la diversidad en nuestra institución educativa? Esta es una síntesis de lo que les acabo de presentar y ya de una manera concreta en la guía que les hemos compartido y que van ustedes a poder también tener en sus manos. Para los que no la tienen, esta guía nos ayuda entonces a hacer una mirada de toda la planeación desde una perspectiva amplia, completa, a mediano y largo plazo. Ya pensando en cómo diseñar en el aula las experiencias de aprendizaje, voy entonces a invitarlos a ustedes a que me acompañen para ver el paso a paso de la planeación en el aula. El primer paso es un paso del diseño proactivo. Yo necesito primero que todo analizar el objetivo de la lección. Si bien es cierto, está escrito en el plan de estudios, yo como profesor tengo la responsabilidad de preguntarme qué es lo que los estudiantes sabrán, harán, qué les va a interesar de esta lección, qué puede ser atractivo, qué los va a conectar como grupo y como individualmente en su perspectiva, necesidades e intereses, porque yo conozco a los estudiantes y esa es una premisa fundamental para la planeación. Yo estoy interactuando con un grupo de niños y niñas sobre los cuales sé acerca de sus intereses, acerca de lo que ha acontecido con ellos, sus fortalezas, etc. Entonces la planeación obliga al reconocimiento humano. Por eso la educación es un servicio humano hermoso, porque se trata de procesos de cultivar lo humano. Y en este sentido, podemos cuadrar la lección, el objetivo de la lección, de acuerdo a ese conocimiento. Si no tenemos ese conocimiento, pues antes de cuadrar todo lo de la lección, tenemos que conseguir, obtener, observar ese conocimiento para saber quiénes son mis estudiantes. Una vez que yo he llenado esto, puedo preguntarle, y por eso la planeación toma tiempo, a mi colega o yo mismo revisar. ¿Es mi objetivo claro y específico? ¿Es separado el objetivo principal de las otras secciones de esta sesión? Es decir, no les coloco varias sesiones en una sola clase, sino que queda claro cuál es el objetivo mamá y cuáles son los objetivos hijo. Por ejemplo, en la escritura en el aula para tercero de primaria, una actividad que podría, en principio, tener 2 horas. Necesito un computador, un proyector de video, un video de cuento corto, unas láminas. ¿Cuál es el objetivo de aprendizaje? Recuerdan ustedes que un objetivo siempre debe contener qué va a aprender el estudiante, cómo lo planeo y para qué o por qué debe aprender. Aquí entonces veamos en verde cuál podría ser un objetivo de aprendizaje en un aula de tercero de primaria alrededor de la escritura. Puede ser que yo quiero que los estudiantes aprendan a escribir creativamente narraciones de experiencias personales mediante el uso de recursos multimedia que les permita consolidar el uso de textos narrativos. Ven ustedes ahí en verde el qué, en morado el cómo y en rojo el para qué, el por qué de este aprendizaje. Esa es una de las primeras enseñanzas sobre la planeación del grupo. El objetivo de aprendizaje debe ser claro y debe contener el qué, el cómo y el para qué. ¿Recuerdan ustedes las 3 redes? Los 3 grandes principios del diseño universal, todos ellos puestos en mi planeación. Entonces aquí ya chequeamos que el objetivo es completo y concibe
todo lo que se involucra en una acción de aprendizaje. Pasemos ahora también a preguntarle a nuestro colega o nosotros mismos si estamos teniendo en cuenta el primer principio que tiene que ver con la presentación de múltiples maneras de la información. Nos anticipamos a reconocer las diversidades de aprendices. Juan es tan distinto, Mariana responde rápido, Luisa está desmotivada, María José tiene una condición en su familia muy difícil, etcétera, etcétera. O sea, me estoy adelantando para saber qué podría ser el rango de experiencia o el vocabulario o la percepción de los estudiantes para esta parte de la lección. ¿Cuáles estrategias van a soportar mi objetivo de aprendizaje? ¿Cierto? ¿Cuáles serían las barreras? Quisiera que ahí donde ustedes estén en este momento acompañándonos en este webinar, que pensaran cuáles son las barreras que mis estudiantes enfrentan. A fin de año yo digo, logré esto, no logré esto, pero año tras año yo me doy cuenta que la mayoría de los niños experimentan esta barrera o muy poco o un grupo pequeño de niños logra este aprendizaje. ¿Por qué los otros no? Entonces yo empiezo y a partir de esa reflexión, de ese aprendizaje, voy incluyéndolo en la planeación. ¿Cómo me anticipo a eliminar las barreras? Una barrera, por ejemplo, puede ser la duración de la clase y de eso estamos hablando. Estamos hablando de cosas reales, concretas en la planeación. ¿Qué va a pasar si veo que los niños se quedan dormidos? ¿Qué va a pasar si veo que los niños están muy ansiosos porque tienen hambre? Porque etcétera, etcétera. O sea, yo tengo que leer a mis aprendices y tengo que hacer ajustes. Y sé de escuelas que hacen ajustes sobre los horarios, sobre las horas de alimentación, las horas de juego, en función de reconocer precisamente la vida de los niños, quiénes son esos aprendices. No significa lo mismo un recreo a los 5 años que a los 9. No es lo mismo alimentarse a los 6 que a los 10, ¿cierto? Siempre hay unos patrones, unos hábitos, algunos están en proceso de adquisición, otros están ya más consolidados. Y la otra pregunta entonces, una vez que elimino, me anticipo a esas barreras, ¿cuáles serían esas estrategias que van a favorecer las múltiples formas de presentación de la información, ¿cierto? Vamos entonces, por ejemplo, a dar algunas miradas a las opciones que tenemos. Al inicio de la sesión se podría decir que damos el objetivo de la sesión para activar algunos conocimientos previos mediante una lluvia de ideas sobre qué creen que es el texto narrativo, donde los niños se distribuyen en grupos pequeños. Eso de los grupos es bien importante. A veces dejamos que los grupos se formen de manera natural y algunos niños sufren, de manera que tenemos que combinar momentos de grupos naturales con momentos de grupos impuestos. Por ejemplo, se van a hacer aquí los niños que llegaron de primera sol, que entraron al salón. Se van a hacer aquí los niños que tienen alguna condición, siempre y cuando no genere ningún malestar para nadie, no genere ninguna exclusión. Hay que ser muy cuidadoso con el lenguaje que se usa. A veces uno dice que tienen 3 hermanos y resulta que hay niños pues, que son huérfanos, en fin. Hay que ser muy cuidadoso con ese lenguaje también para favorecer la inclusión y la participación. Es importante que todos puedan participar. ¿Cómo van a hacer ustedes en la planeación para observar detalladamente que no solo los que siempre alzan la mano, profesora, yo, queden vinculados activamente a la actividad que usted está proponiendo? ¿Cómo se hace? Pues ahí es donde viene el tiempo del profesor en analizar qué voy a hacer este niño cuya condición, por ejemplo, tiene una condición de síndrome de Down. Él podría ser quien se hace a mi lado y está entregando los materiales
a cada uno de los grupos o pasa por los grupos y los entrega. Lo importante es que participen todos con distintos roles, con manejo del tiempo, con asignación, precisión de la tarea, con la entrega de algún tipo de material o herramienta. Todo eso forma parte de la arquitectura del aula y de la planeación del DUA. No es solo lo que es exclusivamente temático, sino es todo el escenario de aprendizaje. En ese momento, entonces, se dan ustedes cuenta de cómo los y las estudiantes se involucran de una manera significativa y empiezan ellos mismos también a dar alternativas para favorecer la comprensión en la lluvia de ideas, pero también a través del video que ustedes les van a mostrar para recuperar esas características de la tipología textual. Pasemos al otro principio, que es el de la variabilidad, donde ustedes reconocen las múltiples formas de acción y expresión. Se adelantan y dicen, ¿cuál será el rango de acción? ¿Cuáles estudiantes van a participar? ¿Cómo hago? Porque estos tres siempre participan, pero no quiero desestimularlos. Pero estos nunca participan, ¿cómo los estimulo? Hago un juego y digo que van a tener primero la palabra los que están aquí y que después el turno de los otros, y de una manera creativa anticipo la eliminación de esas barreras para los que no hablan. Y puedo entonces, por ejemplo, preguntarme cuáles son las estrategias que voy a usar, y como en el ejemplo pasado, tenía entonces la lluvia de ideas que permiten que muchos participen, pero después también la presentación del video. A partir de la presentación del video puedo asignar los roles indistintamente para garantizar que todos participen. Y el tercer elemento, que tiene que ver con el compromiso, con esa red motivacional, es que yo debo planear antes, cuando estoy diseñando la lección, cómo es el interés, en qué estado está el interés y el esfuerzo de los estudiantes por la lección, y cómo los voy a llevar al siguiente nivel. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cuáles son los apoyos que voy a colocar? Incluso los más adelantados pueden ser apoyo para los que están no tan motivados. Pero eso lo debo anticipar yo, lo debo incluir. ¿Qué anticipa entonces el profesor? Que pueden existir barreras por la desmotivación, por la falta de recursos, por la desnutrición, por distintos elementos, pero el profesor va entonces a involucrar estrategias que van a llamar mucho la atención y el interés de los estudiantes, y también ayudarles con la autorregulación. Vamos entonces hasta acá a hacer un ejercicio muy corto, y es que ustedes van a anotar ahí donde ustedes estén, como quieran que estén tomando nota o tomando apuntes, en fin, qué preguntas tienen y cómo resolver esas preguntas, para que al final, Ayesa, nosotros al final tenemos contemplado resolver esas preguntas. Entonces los animo, por favor, para que vayan avanzando con esas preguntas. Este formato, ¿están viendo mi pantalla? Sí, Sí, podemos ver tu perfecto. pantalla, Marisol. Sí, este formato, entonces, es el formato recomendado para que planeemos nuestras clases con DUA. Perdón, estoy acá tratando de colocar la pantalla gigante. Bueno, este formato es el formato base para diseñar las sesiones de clase, donde ustedes pueden colocar el objetivo, las actividades que van a hacer en un inicio, desarrollo y cierre, las estrategias de aprendizaje, los recursos y la evaluación, todo ello basado en las anteriores preguntas que trabajamos. Voy a dar un ejemplo para ilustrar todos estos aspectos. El ejemplo es con la clase de matemáticas. Hemos diseñado la estrategia que se llama la tienda de Doña Rosita. Sirve para primero, segundo, tercero, cuarto o quinto
porque dependiendo del énfasis que quiera, del tiempo que tenga, voy a poder potencializar unos aspectos u otros. El objetivo es identificar, desarrollar, potencializar y fortalecer los procesos, habilidades y competencias pertinentes y necesarias para los aprendizajes matemáticos a través de la estrategia de DUA de Doña Rosita, que soporta los procesos lectoescritos de los niños. Esta actividad fue diseñada por unos colegas del grupo de investigación. Eso es en general el gran objetivo. Ya particular para el aula, queremos promover el aprendizaje de las matemáticas como una actividad dirigida hacia el pensamiento lógico-matemático y la capacidad crítica y analítica. Y además acercar a los niños y a las niñas a los conceptos matemáticos relacionados con las 4 operaciones básicas. Se construye el universo que se llama la tienda de Doña Rosita. En esa tienda hay materiales que están elaborados con material reciclable, donde los niños, las niñas y las familias durante una semana han estado buscando y han ido construyendo. Para esta experiencia deben elegir unas recetas base pues, de la cultura, de la idiosincrasia, de lo local. Coloco apenas unos ejemplos aquí locales: el arroz con pollo, no se vayan a antojar por favor, la ensalada de frutas, la bandeja paisa, la pasta con carne. Se seleccionan las recetas, se consiguen los materiales para las recetas, pero todos los materiales deben ser reciclados. Como ustedes pueden ver, en la imagen de la derecha se ha reconstruido una tienda de Doña Rosita, una tienda de barrio común y corriente, donde hay un delantal de Doña Rosita, una caja registradora, unos celulares didácticos, billetes y monedas didácticas, escarapelas de roles, canastos, megáfono, carteles con nombres de los alimentos. Todo esto ha sido construido por los niños, las niñas y sus familias con materiales de reciclaje. Espero que ustedes puedan ver en la pantalla la imagen acá para que puedan ver cómo esos materiales se pueden identificar ahí. Bueno, ven ustedes todo lo que debemos ir armando. Los niños van a ir aprendiendo de productos, de palabras, de identificación, de deletreo, pero también están aprendiendo de minutos de celular, de cuaderno, de esfero, de toma de notas. Es un proyecto multidisciplinar. La tienda de Doña Rosita, entonces, obliga a que los niños se planteen un problema o problemática que, ¿qué harías si te pierdes en un desierto? ¿Qué harías si llegas a una tienda, te gusta un vestido pero no tienes dinero para comprarlo? Se hacen unas preguntas provocadoras para que los niños reflexionen sobre los distintos puntos de vista y puedan establecer una conversación sobre, por ejemplo, cómo la temporada de lluvias por la cual está pasando el país trae unas consecuencias que afectan todo lo que tiene que ver con la vida cotidiana y con la situación de la compra de aspectos necesarios. Entonces se va ambientando la construcción del contexto donde existe una tienda, la tienda de Doña Rosita, y se empieza con un perifoneo, es decir, con un megáfono construido con materiales de reciclaje. Se asume que se está en un municipio, en una vereda, en un barrio, es decir, de acuerdo al contexto, y se va a invitar a que los miembros de la comunidad que viven alrededor del aula, de la institución del colegio, conozcan de las promociones y de la importancia de preparar almuerzos ricos y saludables para la familia. Todos los niños deben participar en la actividad y ellos deben tener alguno de los roles, el uno en perifoneo, el otro va a preparar los alimentos, el otro la venta, la calculadora, el texto que se va a decir en el Parlamento. Se invita a que todos ingresen al salón, se les dan las escarapelas con los roles, se distribuyen en estos grupos, los grupos que venden, 4 grupos, por ejemplo, dependiendo del número de niños, los niños que venden, los niños que compran, los niños que preparan, el que toma cuentas en la caja, y estos roles se pueden ir rotando
día tras día, porque la estrategia es de una gran riqueza, asume letras, colores, números, distancias, preferencias, gustos. Por cuestiones de tiempo, pues no me detengo tanto porque ustedes ya imaginan lo que hay en el trasfondo de una actividad como esta. Podemos identificar 20, 30 roles, lenguajes, frases, actividades, intercambios. Entonces, cada uno va a escoger un rol, por ejemplo, empacador. Algún estudiante se puede morir de ganas. Yo quiero ser el que empaque en la tienda porque ha visto a su papá, porque ha visto a su hermano. Otro dice, no, yo quiero ser el secretario que toma nota a doña Rosita. Alguien será doña Rosita. Tesoreros, expositores, escribientes, colaboradores, observadores, múltiples formas de presentación de la información, múltiples roles, múltiples formas de involucramiento, múltiples maneras de presentación. Un niño que no hable, por ejemplo, puede participar en esta actividad sin ningún problema porque puede dibujar, puede hacer señas. Un niño que utilice una comunicación aumentativa también va a poder involucrarse en la tienda de doña Rosita. Y por supuesto que esto nos lanza al mundo infinito de la planeación, que para ya ir cerrando esta primera parte antes de pasar a sus preguntas, implica que haya un liderazgo, un deseo de crear un ecosistema donde se apliquen múltiples formas de presentación de la información, múltiples formas de acción-expresión y múltiples formas de involucramiento. Con esos pasos que vimos antes, donde ustedes van planeando el objetivo y a ese objetivo le preguntan, ¿me estoy anticipando a resolver las barreras relacionadas con el principio 1 de múltiples formas de presentación de la información? ¿Sí o no? Si no me estoy anticipando, ¿cuáles son las estrategias que me ayudarían? Y lo mismo para el segundo principio y para el tercer principio. Tenemos unos ayudantes maravillosos en esta planeación, que son las tecnologías, Kahoot, Cámara Mouse. Hay una serie inmensa, algunas de ellas gratuitas, otras pagas, hablemos solo de las gratuitas, que nos ayudan a hacer esa eliminación de barreras. Por ejemplo, si tenemos en la clase un niño con una discapacidad visual, pues hay unos aplicativos que ayudan a la línea de braille. Si tenemos, por ejemplo, estudiantes que usan la lengua de señas como lengua materna, además de el intérprete de lengua de señas, seguramente podemos también contar con unos traductores de español a lengua de señas que ya están en aplicativos. Tenemos aplicativos para visualizar las operaciones matemáticas, para que un niño vea, perciba cuál es la diferencia entre una unidad, una decena, una centena, y con movimientos en tercera dimensión pueda comprender eso más fácil. Traductores de texto a audio, de audio a texto, pero sobre todo los libros digitales accesibles que estarán disponibles para todos ustedes en el marco de esta iniciativa. Porque el libro digital accesible, como lo dice su nombre, nos permite eliminar esas barreras para que ninguno se quede atrás. Y no solo estamos pensando en los niños, niñas y jóvenes con discapacidad, sino en todos y todas, porque todos y todas tenemos derecho a la educación. Quisiera dejar hasta acá esta parte para dar la oportunidad de escuchar y conocer las preguntas de los casi 1000 participantes en este webinar y las inquietudes sobre DUA en movimiento. Muchas gracias. Ayesa, te escucho. Muchas gracias, Marisol. Antes de pasar al espacio de preguntas y respuestas, me gustaría darle la palabra al señor César Martínez, que tuvimos un pequeño problema técnico, no nos pudo dirigir antes, entonces le cedo la palabra. ¿Me escuchan ahí? Ahí sí ya solucionamos todo el problema técnico. ¿Ves? Le escuchamos, le escuchamos. No, Director. antes que nada agradecerle a Paraguay Educa y a UNICEF por esta oportunidad desde la Dirección General de Educación Inclusiva.
Marisol Moreno, gracias por tu participación, gracias por estar. Nos hemos encontrado en varios otros momentos, conozco tu trayectoria, tu forma de ser, tu carisma y realmente celebro que la cantidad de participantes que estamos escuchando. Yo me sumé, acá estaba atentamente escuchando todo y es desafiante, ¿verdad? Yo agregaría todo lo que dijiste, el desafío de prepararnos antes de la clase. El diseño universal y todo lo que vos dijiste es preparar un poco, eliminar estas barreras, ¿verdad? Entonces, nada más que decirte muchísimas gracias. Y aparte que desde del nivel inicial hasta el tercer ciclo y más todavía, en educación superior y todo, el diseño universal para el aprendizaje. Muchísimas gracias, Marisol, muchísimas gracias, UNICEF y a Paraguay Educa y a los participantes. Así que nos dejaste así siempre con la, ¿cómo se dice? La pelota en movimiento. Viste que el taller era DUA en movimiento, ¿verdad? Entonces, realmente, y el DUA es movimiento. Así que Marisol, de corazón, muchísimas gracias. En nombre del Ministerio de Educación y Ciencia, agradecerte a Paraguay Educa y UNICEF por esto. Y cada vez, yo puedo decir algo muy personal, no sé si estoy muy emocionado nomás hoy, pero cada vez que uno escucha y debate y va analizando y todo, como que va internalizando ese andamiaje que uno hace y que existe, ¿verdad? O sea, va inclusive construyendo. Y otra cosa, yo soy muy metido en las charlas, te cuento. Algo que posiblemente siempre dijimos, Marisol, y esa es mi pregunta ahora. Damos énfasis en el estudiante, en la diversidad y todo, pero hoy hablaste también de la diversidad del docente. Eso me llamó. No sé si podías agregar algo más, porque el docente también, si hoy tengo un día malo, si mañana tengo un día bueno, si todo, eso también es desde el DUA, ¿verdad? Y con eso termino. Gracias. César, muchísimas gracias y me encanta tu pregunta porque me muero de ganas de hablar de eso. En toda esta reflexión que he venido, como tú muy bien dices, como que uno construyendo un andamiaje alrededor de estas reflexiones, de estas ideas, yo me he dado cuenta que es fundamental y en la pandemia se puso más en evidencia que nos reconozcan a nosotros los docentes en nuestra diversidad. Es que el docente en su persona, en su humanidad, en su piel, debe tener el derecho también a estar ahí en la clase, ¿cierto? Y a veces se asume que el docente todos los días es solo como un rol que desempeña, como un actor, ¿no? Que entra a un salón y desempeña un rol. Pero ¿qué pasaría si ese rol pudiera tener la vida cotidiana del docente para tratarlo a él con más humanidad? Efectivamente, yo creo que hay muchas estrategias, voy a nombrar tres que se me ocurren rápidamente. Una es el co-teaching o la coenseñanza. Es muy valioso cuando uno tiene un equipo de profesores, es delicioso si, por ejemplo, los tres profesores de primero de los tres grupos nos reunimos y hacemos la enseñanza al tiempo y diseñamos la tienda de Doña Rosita. Eso ayuda a ese balance porque hay profesores, y lo dice el DUA, y esto sí voy a retomar de la investigación que hicieron, ellos mencionan que hay como tres grandes tipos de profesores, sin querer decir que el uno es mejor que el otro. Uno, los profesores amorosos, los que apapachamos y que decimos bienvenido al sistema escolar, te ayuda a construir esa estantería de las emociones, ¿cierto? Esos profesores son muy valiosos para que todo niño y toda niña en su vida escolar sienta que es acogida. Segundo, hay otro grupo de profesores que son como los más técnicos de lo que es el conocimiento, del paso a paso, yo me siento contigo, te tengo paciencia, te explico, vuelvo y explico, soy organizado, soy metódico, ¿cierto? Entonces doy un patrón que ese niño, esa niña que está aprendiendo algo, identifica el patrón y puede aprender porque tengo una claridad y una habilidad en la enseñanza y en la didáctica. Y hay un tercer profesor que es el profesor denominado cuchilla, terrible, que asusta, que angustia, que se sufre con él, que dicen que también es necesario porque ayuda a la exigencia, a la superación de los retos. Son tan valiosos estos tres tipos de profesores que se recomienda que en todos los currículos haya ese tipo de profesor. Sobre todo en este primer ciclo es clave el amoroso y el técnico, por llamarlo de alguna manera, porque se requieren las dos cosas en el ingreso del sistema escolar, porque la huella de quienes han desertado a veces es porque hay un profesor que los angustia, que los estresa.
Y el segundo aspecto es la diversidad. Ah, bueno, decía que 3 estrategias. Una, el co-teaching, la coenseñanza. Lo segundo, es muy importante que los directivos de los docentes y los que me están escuchando tengan la oportunidad de conversar con sus maestros y decir dónde se siente usted mejor, dónde existe la mejor versión de usted, profesor, en primer grado, en tercer grado, en sexto grado, porque para una institución educativa es fundamental que el profesor esté en el lugar que debe estar, donde va a estar con pasión, con gusto y tiene las habilidades. No todos los docentes tienen la resistencia física, el carisma, la voz, el deseo amoroso de estar con los niños y las niñas de primera infancia, educación inicial, de primer ciclo. No todos, algunos no les gusta oír ruidos de niños, las voces, los estresan, ¿cierto? No todos, a todos les gusta, etcétera, etcétera, cierto tipo de prácticas pedagógicas. Entonces, es una pregunta humana fundamental. ¿Será que están todos los docentes en el lugar adecuado o hay algunos en el lugar inadecuado? Y lo tercero que tiene que ver es con que el profesor sea muy honesto en que si está en la educación y en el sistema educativo, tiene que reconocer que debe hacerlo por vocación, con amor y compasión, porque tiene en sus manos el más preciado tesoro de una sociedad. Y no son palabras retóricas, son palabras reales, que ahora con la pandemia hay mucha angustia, mucho estrés, qué va a pasar con estas generaciones que han tenido estas dinámicas, estos procesos, qué va a pasar con el más valioso capital humano. Entonces, maestros, maestras, no se desanimen, pero por favor recuerden que el lugar que están ocupando es un lugar fundamental para la vida de muchos niños y niñas que depende de usted, muchas familias incluso que piensan negativamente o miran a sus hijos con unos ojos que no son los ojos amorosos, sino pronto unos ojos de que, ay, la profesora me da quejas, la profesora dice que no sabe, que no puede aprender. Entonces, ¿cómo como profesores realmente permitimos el cultivo de la humanidad, el cultivo de lo humano? Dejaría ahí para poder escuchar también otras preguntas a Jess. Muchísimas gracias, Marisol. Bueno, tenemos varias preguntas. La verdad que muchas de ellas parece que se quedaron con curiosidad los docentes con respecto sobre cómo aplicar em, estos ejemplos que vos estabas dando en tercer ciclo de educación media. Sería con adolescentes. Muy interesante también la pregunta porque recuerdan cuando decíamos que en el primer ciclo se construye con las emociones esa estantería, ¿no? Pues en la educación media se está fortaleciendo y consolidando un proyecto de vida que viene desde la primera infancia a lo largo del curso de vida y es fundamental el tema de la aceptación de los pares. Fundamental el tema de sentirse reconocido, amado y apreciado de manera explícita. Y ahí los maestros tienen un rol fundamental donde el currículo se vuelve un currículo vital. Hay estudiantes cuya crisis existencial está determinada por lo que les pasa en la institución educativa y se acaba su proyecto de vida y entran en crisis, incluso con temas suicidas, con grandes temas de salud mental, porque el currículo no se pone al servicio de esas necesidades de los estudiantes. Entonces, el currículo, al igual que en primera infancia, en básica, en media, tiene que hacer la lista de las barreras. ¿Recuerdan ustedes que la planeación se basa en las barreras? Entonces, ¿qué pasa si yo tengo como barrera unos adolescentes que tienen una crisis existencial, que no quieren venir al colegio, que no les interesa? ¿Cómo yo creativamente me reúno con mis colegas y diseñamos unas propuestas pedagógicas que sean pertinentes para su vida? No hay nadie más necesitado de explicación, de cariño, de información que un adolescente. Tiene miles de preguntas sin respuesta. Y la institución educativa tratando de que ellos estén ahí. Entonces hay un divorcio, ¿no? Hay un distanciamiento que debemos los docentes construir rampas. Ahí DUA funciona, rampas para el entendimiento, rampas para el vínculo. Hay unos temas de distanciamiento generacional muy claros, pero tiene que ser posible que nos comuniquemos con nuestros adolescentes. Entonces,
esas unidades temáticas no pueden ser unidades distantes, frías, que no tienen que decir, sino volquemos el currículo y pongámoslo en clave de qué necesita un adolescente hoy. La clase de matemáticas, por ejemplo, usted cómo va a hacer unas finanzas saludables, de qué va a vivir, o sea, unas preguntas vitales, cómo ayudar a su familia, o sea, las preguntas generadoras, ¿cierto? El tema, por ejemplo, en ciencias naturales de cómo alimentarse, qué está pasando con aquellos y aquellas que tienen problemas alimenticios, ¿cierto? O sea, esos temas se pueden volcar y entonces en lugar de revisar la tabla de química aislada, vamos a poner la tabla de química en clave de múltiples formas de presentación de la información, múltiples formas de motivación, múltiples formas de acción y participación. También, Marisol, tenemos muchas preguntas de si DUA, o sea, DUA se puede aplicar en todas las asignaturas o solamente en matemáticas. Creo que necesitamos enfatizar también un poco que más que una estrategia, estamos hablando de DUA como un enfoque. Sí, exacto. DUA no es una metodología, no es una técnica, es un enfoque, es una manera de abordar la construcción del currículo, ¿cierto? Entonces, yo soy una maestra, yo llego a una institución educativa y este es el plan de estudios y yo tengo a cargo el curso de segundo. Entonces, según DUA, yo lo que abordo es primero reconocer que mis estudiantes son diversos. Es decir, yo no voy a hacer lo que hacíamos antes. Yo preparo aquí una clase, así yo sepa y me dé cuenta que hay 5 estudiantes que aprendieron lo de hoy y el resto ni me prestaron atención, estaban haciendo otras cosas, etc. Entonces, yo primero parto de reconocer la diversidad del aula. Segundo, me hago las preguntas de la planeación de hoy curricular. Estoy anticipándome cuáles son esas barreras que experimentan estos 25, 30, 35, 40 estudiantes de carne y hueso que tengo. ¿Cuáles son las barreras? ¿Cuál es el inventario? Y las organizo, las barreras. Unas son actitudinales, unas son de motivación. Y empiezo con mis colegas, con el director del colegio, de la institución, a mirar qué podemos resolver, qué nos podemos anticipar. Algunos son por la vía didáctica, otros por la vía de la disciplina, de la organización, de los hábitos, otro por la vía de los recursos tecnológicos, etc. Entonces yo voy aplicando eso como maestro y voy monitoreando, porque en el segundo principio me preguntan, ¿recuerdan ese esquema que les presenté? Estoy generando, estoy usando en realidad formas de acción y participación. Entonces yo ya me puedo dar cuenta si mis estudiantes están realmente participando o no. Esa no es una pregunta de fe, es una pregunta de observación y es una pregunta básica. Yo puedo darme cuenta y le pregunto a todos los que están aquí escuchando, lo que usted prepara, lo que usted desarrolla, ¿cuántos estudiantes están aprendiendo al final de la sesión? ¿Cuántos participaron? Y uno puede decir el 30, el 70, el 90, el 100%. Y ahí hay unas grandes diferencias si la respuesta es el 30%, así es el 70%, así es el 100%. Eso es lo que plantea DUA. DUA no es una técnica, es un enfoque, una manera de entender que lo que hay que transformar es el currículo y las prácticas pedagógicas, porque yo no puedo quitarle al estudiante sordo su sordera, ni puedo devolver o dar una audición. Yo no puedo al estudiante con discapacidad intelectual transformar esa realidad, pero yo sí puedo a esos estudiantes darles las opciones mediante múltiples formas de presentación de la información, múltiples formas para que ellos participen, no solo alzar la mano, hablar y escribir, no. Hay maneras de participar, señalar, dibujar, hacerse a un lado, con las miradas, con canciones, con dramas, o sea, puedo crear un ecosistema educativo con una diversidad de modos y formatos de comunicación para que todos y todas puedan participar. Tenemos una última pregunta, Marisol. Dice, ¿a cuáles herramientas el director o el maestro puede recurrir para detectar esas barreras para iniciar este enfoque o planificación? Sí, entonces el directivo
hace una reunión con su consejo académico y empieza a identificar barreras gruesas que tiene su institución. Está ubicada en un sitio que hay muchísimo ruido y que en las horas de la clase los niños se distraen porque al lado hay una construcción. O sea, desde eso tiene que verse para la eliminación de barreras, hasta temas como que el profesor no alcanza a descansar y llega muy cansado a la otra clase porque está en otra sede. Todo ese tipo de barreras, hay unas macro, hay unas como en la mitad y hay otras más concretas que dependen de la propia habilidad del docente. Entonces, eso se lista, se hace una reunión de 2 horas y se habla qué son las barreras, por qué existen, cuáles barreras han existido. Entonces un profesor dice, yo llevo 15 años en esta institución y siempre me he quejado a las 10 de la mañana, en los salones son oscuros y los niños no ven cuando yo escribo en el tablero. ¿Sí? O sea, desde ese tipo de cosas hasta aspectos relacionados con transformar el currículo. Nadie dice que el currículo sea perfecto, como vieron en esa lámina, esa diapositiva del CAPS. ¿Qué pasa si el currículo que estamos ofertando es un currículo homogéneo, donde vendemos solo asignaturas, todas para niños talla S, y si un niño es talla M o talla L o XS, se quedaría por fuera? Se trata de transformar el currículo de la mano de el DUA, que es un enfoque sombrilla, no es una moda ni una receta. Fíjense que varias de las cosas que les mencioné están desde hace 50 años, desde los estudios de los grandes pedagogos como Vives y Comenio, que nos enseñaban, y María Montessori, a hacer con los niños todas esas estrategias, a ver cuáles funcionan mejor. Muchísimas gracias, Marisol. Antes de despedirnos, me gustaría recordarles a los participantes que tienen disponible en el chat del Facebook el enlace a la guía, porque muchos estaban pidiendo el material que presentaste en la masterclass y lo más importante se encuentra en el documento de la guía que compartimos previo al encuentro. También me gustaría pedirles que si tienen alguna sugerencia para próximos encuentros, lo pueden escribir en los comentarios. Y bueno, muchísimas gracias nuevamente, Marisol. Muchas gracias a todos los participantes que hicieron sus aportes y estuvieron siguiendo de cerca tu ponencia. Que nos saludas de Eso es todo por Colombia. hoy. Muchísimas gracias desde Un abrazo Colombia, grande. les mando un súper abrazo y no olviden que ningún niño ni niña se quede atrás. Gracias a los intérpretes, a los Luises. Gracias nuevamente Paraguay Educa en nombre de UNICEF. Gracias, MEC. Buenas noches.